La muerte de Jesús es uno de los eventos que tiene más destaque en el arte y en la fe de diversas culturas occidentales. Pero, históricamente, ¿cómo fueron los momentos finales de la vida de Jesús? ¿Cómo funcionaba el método de la crucifixión? ¿Realmente existen evidencias que comprueben la historicidad de los personajes y de los acontecimientos narrados en las Escrituras? ¿Qué importancia espiritual es atribuida a su sacrificio? ¿Y por qué? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. La Biblia presenta a Jesús como siendo el Hijo de Dios, un maestro bueno, humilde y que trataba a todos por igual. Aún así, líderes religiosos y políticos encontraron motivos suficientes para sentenciarlo a muerte. Jesús en su época produce una verdadera revolución teológica. Su concepto de Dios, su concepto de la autoridad, parece ser que era distinto a lo que tenía que ser. El máximo versículo en el Antiguo Testamento para los judíos era el Shema. Escucha, Shema Israel, escucha Israel, Adonai, Dios, uno es. El monoteísmo es central en la experiencia judía. Y Jesús, haciéndose igual a Dios, estaba violentando ese concepto esencial del judaísmo. No hay duda que el público que rodeaba a Jesús lo interpretaba como un Mesías. Todos esperaban al Mesías en aquella época, pero claro, esperaban a un Mesías distinto, un Mesías de tipo libertador, a un Mesías real. Y Jesús presenta otra figura, presenta la figura del Mesías siervo, del Mesías humilde, y esta concepción del Mesías no encajaba en la concepción del Mesías que tenía la gente. Sus milagros, el hecho de perdonar pecados, fueron causando un malestar que se fue agravando. Y todas estas cosas en conjunto terminaron por de alguna manera determinar la muerte de Jesús. El juicio de Jesús fue llevado a cabo de una forma extraña y que no condecía con las leyes locales. Además, los testigos presentes y las acusaciones realizadas tampoco eran coherentes. ¿Cómo realmente fue este juicio? ¿Y qué irregularidades fueron cometidas? El juicio de Jesús de Nazaret fue un poco raro. No siguió los cánones o los parámetros que deberían tener los juicios tradicionalmente en el Sanedrín. No estaban supuestos a haber juicios de noche, ni en la madrugada, ni de manera oculta. Se supone que fueran juicios abiertos. Se supone que todas las partes deberían haber tenido oportunidad para poder expresarse. Pero fueron selectivos aquellos hombres que decidieron escoger a quienes iban a invitar al juicio. Se supone que hubiese más testigos, tenía que haber una revisión de parte de la evidencia, pero se hizo de forma apresurada y más tenía una agenda de linchamiento, de tratar de poder conseguir una condena fácil y certera que ser un juicio realmente. En primer lugar, hay un juicio que lo realiza Caifás, que pretende demostrar la blasfemia de Jesús. Jesús sería un blasfemo, alguien que habla mal de Dios.
Luego está el juicio, hay otro juicio que le realiza Anás. Anás y Caifás eran dos sumos sacerdotes. En el caso de Anás, se trató de ver si con Jesús se podía presentar alguna sentencia de sedición ante las autoridades romanas. En realidad, ese juicio no pudo probar que Jesús era un sedicioso, porque no hizo fuera de lugar algo que llamara la atención a los romanos para sentenciarlos. Entonces, el juicio de Caifás sí probaría la blasfemia, porque Cristo se presenta de alguna manera como el Hijo de Dios. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Te conjuro por el Dios viviente que responda. Entonces Jesús tiene que responder ante esta pregunta que se le formula. Inmediatamente a esto, el juicio continúa ahora en manos del procurador de Roma, que era Poncio Pilato, que es el que tiene que tomar la decisión de la ejecución de muerte, porque el Sanedrín no tenía la facultad de dictaminar una sentencia de muerte. En el caso del juicio romano tenemos anomalías similares. Bien temprano en la mañana, Pilato es interrumpido, le es presentado el caso, la mayoría de las acusaciones no se llevan a cabo en su territorio, sino que se llevan a cabo en el norte, fuera del territorio del cual él tenía influencia. Por esa razón, él sabiamente envía al preso hasta donde Herodes, quien era que tiene autoridad para realmente condenar o darle la oportunidad a este hombre. Tampoco Herodes encuentra nada, a tal punto de que, bueno, dada la situación era más preferible suspender el juicio, pero la presión de los líderes se sobrepuso a la intuición que tenía Poncio Pilato de que realmente era un hombre inocente. Aunque él no tenía interés específico en contra de Jesús, el hecho de que hubiese un agitador, el hecho de que hubiese algún revoltoso, ya era bastante preocupación para Pilato. El gobierno de Roma no quería darse oportunidad para que su poder o su influencia sobre el área fuera debilitada. Así que realmente para él matar a un hombre, aunque él lo considerara inocente, y a poder así evitar mayor revuelo o mayores problemas, era para él lo más conveniente de la manera de hacerlo. Por tratarse de un relato bíblico, muchos ya pusieron en duda la veracidad de los hechos y los personajes relacionados con la crucifixión de Jesús. ¿Acaso existen evidencias que comprueben la historicidad de los personajes, los locales y los acontecimientos referentes a su juicio y su muerte? No teníamos evidencia de muchos de los personajes que rodearon la vida de Jesús. En el caso de Pilato, no tenemos evidencia ni siquiera en las listas oficiales de los gobernantes o los procónsules, pero se encontró una inscripción en Cesarea Marítima. Había dos, Cesarea de Filipo y Cesarea Marítimo. Y esta inscripción sí menciona a Pilatos, Tiberio. Podemos ver que esta inscripción es una evidencia categórica de la existencia de Pilato. Después se han ido encontrando monedas y otro tipo de evidencia epigráfica. La historia también nos informa de que estos líderes eran conocidos fuera del ámbito bíblico o neotestamentario. Por ejemplo, se lo presenta allí a Herodes, uno de los hijos de Herodes el Grande, que reinaba en una parte de la Palestina de aquella época. En el caso de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que van juntos en los relatos del Nuevo Testamento, tenemos la evidencia de que el Talmud del judío, que se escribe con posterioridad a estos eventos, menciona a estas familias sacerdotales y concuerdan
es interesante, concuerdan de que eran sacerdotes corruptos. O sea, es un testimonio de que avala la forma como manejaron el caso de Jesús, y cómo se comportaron con el caso de Jesús y cómo manejaron el juicio a Jesús, diciendo estos sacerdotes en realidad tenían un cierto grado de corrupción, ¿no? De Caifás tenemos un osario, una caja de huesos que menciona a Caifás. Es un osario ricamente decorado. Los osarios eran pequeñas cajas de huesos, utilizadas para poner los huesos después que la persona se descomponía. No eran de este tamaño, eran más grandes. El tamaño mínimo era el tamaño del fémur de la persona que había muerto. Así que ponían los contenidos allí dentro de esta urna, de este osario. Realmente las urnas eran ovaladas en la mayoría de los casos. Se utilizaba para las cenizas cuando se quemaba a la persona. Eran sometidas al proceso de la cremación. En este caso no era para personas que eran cremadas, eran personas que habían muerto, sus huesos eran puestos en un repositorio, envueltos en especies, aceites aromáticos, y al año siguiente aproximadamente, entonces eran puestos en un osario o caja de huesos. En este caso los osarios fueron muy populares, algunos 100 años antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Fue un periodo específico en el cual los osarios fueron utilizados de forma popular. La crucifixión fue un método de ejecución bastante popularizado durante el Imperio Romano. En el contexto histórico y religioso, tuvo gran repercusión por haber sido el método utilizado para ejecutar a Jesús. ¿Cómo funcionaba la crucifixión? ¿Cuán cruel era? ¿Y cómo Jesús fue crucificado? La crucifixión, un método de tortura y de ejecución, ya tenía historia entre los persas, los fenicios, los cartagineses, los helenos y luego posteriormente los romanos. En muchas ocasiones se piensa que Jesús fue crucificado en un gran roble, precioso, bien liso, muy bonito. Ese tipo de madera se utilizaría en un templo o en una casa o en un palacio, pero no para crucificar a un criminal. Es un método de tortura que prolonga el sufrimiento y la agonía hasta llegar a la muerte. No es un método de ejecución, no es, digamos, matar a la persona de manera rápida, sino que se lo expone a una situación de mucho sufrimiento y que moriría a causa de esos sufrimientos en la cruz. Ahora, ¿qué era la cruz? Por lo general eran dos maderos que podían tener una forma, por ejemplo, una forma de T. Esta sería una cruz con misa, ¿no es cierto? La víctima podía ser atada y clavada. La otra es la cruz in misa, donde el patíbulo va a cruzar al poste principal. Entonces nosotros entendemos que Jesús fue crucificado en una cruz de esta forma porque durante la crucifixión se le coloca arriba de la cabeza un cartel que dice: este es el rey de los judíos, en 3 idiomas, el hebreo, el griego y el latín. Jesús fue crucificado con clavos. No teníamos evidencia de personas crucificadas hasta no hace mucho, cuando se encontró el osario o una caja de huesos de un hombre que había sido crucificado. Alejandro, que tiene una inscripción en griego y en arameo, en griego y en arameo, es también una caja de huesos, un osario, donde tenemos el tobillo de ese hombre con un clavo. Es la única evidencia como tal de un crucificado, a pesar de que
textualmente se menciona por Josefo y otros historiadores, y la Biblia también habla acerca de ese método de tortura utilizado por los romanos. Pero sí podemos ver que el hombre, en vez de estar en este roble grande, estaba probablemente en un árbol de olivo, porque los sedimentos o las partículas que se encontró en el clavo, cuando fueron analizadas, en el caso de este Alejandro, eran de un árbol de olivo. Era muy probable puesto el clavo al lado de los tobillos, no uno encima del otro como se presenta en muchas películas, sino al lado de los tobillos, donde la persona entonces quedaba con las piernas semiabiertas. Cada vez que la persona trataba de respirar, tenía que hacer fuerza de su cuerpo, rasgando los tendones, la carne, igualmente en los brazos, interradio, no exactamente en las manos, en las palmas de las manos, sino en sus muñecas. Era un tipo de muerte horrible. La posición hacía que las personas tuviesen calambre, hacían difícil la respiración, a menos que fuera de un lado o del otro, lo cual hacía que la persona poco a poco fueran sus pulmones llenándose de agua. La persona se sentía en agonía, en desesperación, tratando de moverse. La persona, si se sometía a la tortura de que sus huesos fueran rotos, eran acelerado el sufrimiento. Muchas aves venían, se comían sus ojos o comían partes de su cuerpo mientras todavía estaba moribunda la persona. Realmente era un método de tortura que era impresionante. Hacer morir a un reo o a un esclavo o a un delincuente de manera rápida en aquella época era demasiado premio. Entonces, el hecho es hacerlo sufrir, exponerlo a la vergüenza pública, porque la crucifixión era un espectáculo, exponerlo a la vergüenza pública, alargar su agonía lo más posible y luego llegaría la muerte. Realmente algo espantoso desde todo punto de vista, lo que sufrió Jesús en el tema de la cruz. Un crucificado podía sobrevivir días colgado en el madero. Pero en el caso de Jesús, él solamente sobrevivió pocas horas. ¿Qué factores estuvieron involucrados que aceleraron su muerte? Jesús muere de manera rápida, a tal punto de que cuando se le informa a Poncio Pilato, él se sorprende de esta situación, de por qué muere tan rápido. La crucifixión no tenía por motivos una muerte rápida, sino una muerte agónica. Una persona podía estar un día en la cruz o podía estar varios días hasta morir. La muerte de Cristo desde el punto de vista médico es llamativa, porque para lo que era este tipo de tortura fue una muerte rápida, una muerte que se llevó a cabo en poco tiempo y no necesitó de ninguno de los otros métodos que los romanos utilizaban para acelerar este proceso. Incluso la Biblia es clara cuando registra que los romanos, cuando fueron a ver qué era lo que pasaba, Jesús ya había fallecido, los compañeros de al lado no, y no le quebraron las piernas como se hacía generalmente, que una persona estaba suspendida de la cruz, era la forma de evitar que pudiera incorporarse y respirar un poco mejor. No le quebraron las piernas y cuando hirieron su costado con una lanza ya había signos de que la persona había fallecido. Jesús había participado de la cena pascual. Más adelante, Jesús tiene la agonía y el peso en Getsemaní, donde es sometido a una angustia mental horrible. La Biblia describe que sudó gotas como de sangre. Después de sufrir esa agonía, es llevado ante el juicio de los miembros del Sanedrín, donde es abofeteado, donde es escupido, donde él no puede dormir durante esa noche. Después en la mañana es flagelado 39 veces. Después es llevado ante Herodes, quien también lo manda a azotar, donde también es golpeado. Regresa con Pilato
es lacerado nuevamente. Después tiene que cargar probablemente el patíbulo para después ser llevado a un árbol de olivas. Carga este peso, apenas puede prepararse, no ha comido, ya son casi las 3 de la tarde, tiene que estar cargando este patíbulo, es ayudado, pero aún así está drenado físicamente. Entonces es crucificado, es clavado en la cruz, está agotado, pero no fue ni la inanición, falta de alimento, ni falta de agua, ni falta de dormir, ni es tampoco, podríamos decir, el sufrimiento por la pérdida de sangre, por las veces que había sido latigado de una forma horrible, donde se desgarraba su piel. Tampoco fueron los clavos, tampoco fue la lanza que fue puesta en su costado, porque ya Jesús había muerto. Jesús revela que en la cruz él siente una separación para con su Padre, producto de la convicción de que está llevando el pecado de la humanidad sobre sí, carga el pecado de la humanidad sobre sí. Entonces, esta situación de separación, esta situación de ruptura, hace que el proceso de la crucifixión se acelerara vertiginosamente en Cristo Jesús. Para muchas religiones, la muerte y la resurrección de Jesús tienen un importante significado espiritual. Aún así, existen algunas divergencias al respecto y no siempre parece estar claro el verdadero significado de su sacrificio. De acuerdo a las narrativas, los simbolismos y las profecías encontradas en las Sagradas Escrituras, ¿cuál es el verdadero significado de la muerte de Jesús en la cruz? Jesús no murió como un líder derrotado, simplemente víctima de la avaricia de uno de sus discípulos que se tornó contra él. Jesús no murió para dar un buen ejemplo de lo que es un mártir, una persona que está dispuesta a ir a las últimas consecuencias de acuerdo a lo que cree. Jesús murió para salvar al ser humano. En la cruz ocurre una transacción. El pecador le da a Cristo el pecado y Cristo le da al pecador la libertad y el perdón. Como la paga del pecado, en Romanos 6:23, es la muerte, el pecado depositado sobre Cristo en la cruz y los pecados de todo el mundo depositados en la cruz en Cristo, recibió allí la muerte. Entonces, lo suyo es un sacrificio vicario, porque ocupó el lugar nuestro, y es un sacrificio expiatorio porque dio la solución al problema del pecado. Jesús cumplió la promesa de Génesis 3:15 de que la simiente de la mujer sería herida. Jesús cumplió el pacto con Abraham de que alguien tendría que pagar el precio, alguien tendría que morir. Y en Génesis 22 nuevamente se reiteró ese compromiso. Jesús murió como el Cordero Pascual, que por amor a las criaturas, Él decidió poner su vida. Él ocupa ese lugar y Él se hace garante y receptor de la deuda del pecado, la paga del pecado, que le corresponde a cada pecador. Pero en este caso la toma Él, la asume Él, produciendo entonces la libertad para todo ser humano y dándole la oportunidad de encarar una nueva vida. Por eso, toda persona que se acerca a la cruz no puede ver, no debería ver a una simple persona buena muriendo de manera injusta en manos de algunas personas, sino que más bien es el resultado de un plan de Dios para lograr nuestra salvación. Si Dios hubiera tenido otro plan, no hubiera entonces elegido este. Evidentemente,
no se podía trazar ningún otro plan salvo este: el que el Hijo de Dios muera en la cruz por el pecador para salvarlo. Nosotros no podemos probar que Jesús murió por algún motivo cósmico a través de la arqueología, pero sí podemos probar que Jesús murió cumpliendo todos los elementos que son mencionados en el Antiguo Testamento, todas las características que son apuntadas hacia el futuro fueron cumplidas en Jesús de Nazaret, en su vida, en su pasión, en su muerte en la cruz y en su resurrección al tercer día.